Buenos días, hace pocos días se cumplió el aniversario número 24 de uno de los capítulos más tristes que nos ha dejado un mundial de fútbol. En el día de hoy repasaremos lo que fue el gol de la muerte, en el Mundial de Estados Unidos de 1994. Para la 15ª edición del Mundial de Fútbol, que se realizaría por primera vez en Norteamérica, la clasificación a ese mundial había entregado una gran sorpresa en la clasificatoria de la CONMEBOL, donde sorpresivamente la selección colombiana de fútbol, liderada por el Pibe Valderrama, había realizado una inolvidable clasificación al mundial, al terminar primero en su grupo, y consolidando su juego al vencer en los dos partidos a la selección argentina, pero luego del segundo partido entre estas selecciones, sería el que llevaría al mundo a creer que Colombia podía ser una de las favoritas en el Mundial del 94, tras derrotar 5-0 a la Argentina en el Monumental, y luego de terminar invictos en la fase de clasificación. La selección cafetera logró su clasificación al Mundial, pese a una baja importante en su defensa, la cual era la de Andrés Escobar, quien meses antes había tenido una grave lesión. A pesar de esto regresó en finales del 93, y en los meses previos al Mundial tuvo una gran actuación en su equipo el Atlético Nacional, lo que llevaría al llamado caballero del fútbol, a vestir nuevamente la camiseta de Colombia en el Mundial. A priori el grupo que le había tocado a Colombia era accesible, y se esperaba que avanzara aún más lejos de lo que lo había hecho en Italia 90, pero esta gran expectativa no duraría mucho, ya que rápidamente se convertiría en una decepción. Apenas ya en su debut mundialista, la selección de Valderrama caería derrotada 3-1 ante la Rumania de George Hagi, donde los rumanos se adelantaron 2-0 en el primer tiempo, y cerrando esa etapa Colombia descontaría, pero casi en la agonía del partido Rumanía sentenciaría el encuentro. En su segundo partido enfrentaría a la selección organizadora del Mundial, donde tras una mala actuación en el debut, la concentración colombiana empezaría a padecer el ambiente social que vivía el país cafetero en esa época. En las horas previas se le comunica una orden explícita al técnico de la selección, a Francisco Maturana, que debía sacar del equipo titular al Barrabás Gómez, ya que si jugaba el partido simplemente lo matarían. El técnico cafetero prefirió resguardar la vida de Gómez, y ese 22 de junio pasaría a la historia tal vez como uno de los días más oscuros de la selección colombiana, ya que sorprendentemente caería 2-1 derrotada contra los locales, donde el marcador se abriría luego de un centro, el cual el defensor Andrés Escobar intentaría cerrar, pero con su pierna derecha mandaría la pelota al fondo del arco, poniendo en desventaja a los sudamericanos desde el minuto 35, quedando sentenciada la suerte de Colombia luego de que Estados Unidos hiciera el segundo gol al minuto 52 de juego. Colombia estaba prácticamente fuera del Mundial, a pesar de que aún había una oportunidad, ya que de manera inesperada Rumania perdió por goleada ante Suiza, y los colombianos debían ganar por varios goles su partido y esperar una derrota de los rumanos, además de esperar otros resultados para clasificar dentro de los mejores terceros. El 26 de junio ambos partidos del Grupo A se jugarían en simultáneo, pero desde el minuto 18 Rumania anotaría el 1-0 a la selección organizadora, y sentenciaría definitivamente a Colombia, que a pesar de terminar derrotando 2-0 a Suiza, el resultado quedaría para la anécdota, y los colombianos se volverían en primera ronda del Mundial. De regreso en Colombia, el 29 de junio llegó al país, el jugador Andrés Escobar, que a pesar del fracaso mundialista, estaba pasando posiblemente por el mejor momento de su carrera, ya que estaba a muy poco de firmar contrato con el Milán de Italia, y ser el sucesor de Franco Baresi en el conjunto milanés, y en donde el técnico de la selección, Pancho Maturana, había marcado a Escobar como el sucesor a la cinta de capitán en el seleccionado, una vez que Valderrama se retirara. Al llegar a su país, Escobar dijo una frase que sería muy recordada, al decir que la vida no termina aquí, es solo un partido de fútbol. Escobar pidió unas vacaciones a su club, las cuales le concedieron, y unos días después, el 2 de julio de 1994, Escobar fue junto a unos amigos a una discoteca, donde un grupo de personas lo insultarían y le recordarían su autogol en el Mundial. Esas personas se marcharían temprano, y Escobar se quedaría junto a sus amigos a disfrutar y distraerse. En un Medellín que contaba con un clima social muy caldeado, los amigos de Escobar se fueron, y a la media hora el propio jugador lo haría junto a su amiga. Al llegar al estacionamiento y subirse a su auto, se encontró con las personas que lo habían estado molestando un rato antes. Los hermanos Pedro y Juan Santiago Gallón Henao se le acercaron y comenzaron a insultarlo nuevamente.
Los hermanos Gallón Henao estaban relacionados con los paramilitares y con el narcotráfico en Colombia. Tras los insultos se generó una discusión entre los hermanos y el jugador de 27 años, y es cuando entra en acción el chofer y guardaespaldas de los hermanos, Humberto Muñoz Castro, quien se bajó de su vehículo y realizó 6 disparos sobre el cuello de Andrés Escobar. Estos 3 sujetos salieron rápidamente de la escena, y Andrés Escobar sería llevado rápido al hospital, donde terminaría falleciendo a los 45 minutos. Los hermanos Gallón Henao golpearían a su chofer, y llevarían una de las camionetas que usaban hacia otro sector de la ciudad, para que luego su chofer denunciara que lo habían golpeado y robado su camioneta, y aunque en primeras instancias la policía pensaba que el crimen se trataba de un crimen pasional, ofrecieron una recompensa de 50 millones por cualquier información, pero una vez que el chofer se presentara a hacer la falsa denuncia de robo, la policía encontró coincidencias entre la camioneta que Muñoz describía y la que los testigos del asesinato habían dado, teniendo un desenlace rápido y encontrando al asesino de Escobar en muy poco tiempo. El caso parecía simple y lo que se vería claramente es que había sido un asesinato premeditado por los hermanos Gallón Henao, quienes a pedido de su patrón Carlos Castaño, líder de los Pepes, se entregaron y convencieron a su chofer de inculparse, y donde Humberto Muñoz, al poco tiempo de ser detenido, confesó fríamente haber matado a Escobar alegando que no sabía que era el jugador de fútbol, y que simplemente protegía a sus jefes. Humberto Castro Muñoz fue condenado a 45 años de cárcel, donde sabía que nada le faltaría dentro de la cárcel, y se le obligó a pagar 40 millones a la familia de Escobar, quienes no verían ni un centavo de Muñoz, a pesar de tener una condena larga. Años después, a través de un cambio penal que hubo en Colombia, su sentencia se redujo a 23 años, y cuando ya había cumplido los 11 años de condena podía salir en libertad, y una anécdota es que el día que le dijeron que iba a salir de la cárcel, tuvieron que esperar 5 horas para encontrarlo ya que estaba en su casa. Actualmente Muñoz estaba en libertad hasta que se lo detuvo en inicio de este 2018 en Colombia, y estaba por ser extraditado a los Estados Unidos por otra causa. Mientras que los hermanos Castro Henao, autores intelectuales de la muerte de Escobar, tan solo obtuvieron 15 meses de prisión domiciliaria y una multa de 1,5 millones de pesos, siendo acusados de ser encubridores del asesinato, en un juicio que estuvo manchado y donde fueron indulgentes con los hermanos, quienes se alejarían por una década de la escena popular, comprando gran parte de una de las haciendas del expresidente Uribe, donde consiguieron mucho poder y se convirtieron en piezas importantes para el crecimiento del Chapo Guzmán en Sudamérica. Andrés Escobar nació en Medellín el 13 de marzo de 1967, y debutó como jugador profesional el 31 de agosto del 86, en su carrera vistió 2 camisetas, la del Atlético Nacional, donde nació y se convirtió en una figura del plantel, donde tuvo 2 etapas, ganando 4 títulos, destacando la Copa Libertadores del 89, y tuvo un fugaz paso por el fútbol europeo, en el equipo suizo Lyon Boys, mientras que en la selección de Colombia jugó 50 partidos, participó de 2 mundiales, y su único gol con la selección lo anotó en el mítico estadio de Wembley en el 88, en un partido amistoso contra Inglaterra. Andrés Escobar murió lamentablemente ese viernes 2 de julio de 1994, y fue sepultado ese sábado siguiente, donde cerca de más de 30.000 personas acudieron a su sepelio, y cerca de más de 100.000 personas se agruparon por toda la ciudad, siguiendo el coche que llevaba los restos del caballero del fútbol, quien sería renombrado como el Inmortal número 2. Andrés Escobar simplemente fue una de las víctimas más famosas del narcotráfico y de la alta tensión que había en las calles de Colombia en esa época oscura, donde ya Pablo Escobar no estaba más, pero donde aún estaba muy viva la conexión que había dejado entre el narcotráfico y el fútbol. Bueno, pues hasta acá llega este video, espero les haya gustado. Si es así, dejen su pulgar arriba, y suscríbanse al canal. En la descripción del video les dejaré los links de mis redes sociales. Ahora me despido hasta el próximo video, muchas gracias.